Muy buenas, bienvenidos al canal Casero en Friends en un nuevo capítulo del Teléfono Rojo. Hoy es un día especial porque, bueno, aunque todos los días estamos encantados de recibir a nuestros invitados y de compartir con vosotros, pues hoy este capítulo lo queríamos hacer un poco también en reconocimiento a que el canal Casero en Friends ha conseguido llegar a 1 millón de visualizaciones y superar los 50.000 suscriptores, lo que para nosotros, pues bueno, pues es una gran alegría y nos anima y nos da mucha motivación para continuar. Como digo siempre en cada capítulo y no me cansaré de repetir, pues bueno, pues mucho del éxito del canal lo tienen, por supuesto, los invitados, y agradecer una vez más a todos los que han pasado por aquí y han hecho posible que continuemos con el canal. Y hoy pues queremos hacer algo especial en reconocimiento a lo que hemos conseguido en el canal, y vamos a hacer una entrevista cruzada en el que nos vamos a preguntar la invitada de hoy y yo pues preguntas sobre inteligencia artificial, sobre derechos, sobre emprendimiento y sobre un poquito la actualidad. Y para compartir este día con nosotros, pues ha venido desde Pamplona Marta González. Marta, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí, muy ilusionada, y gracias por la oportunidad. Muy bien. Y qué mejor que se presente Marta, ¿no? Que nos diga a qué se dedica y un poquito que nos cuente su experiencia. Pues yo soy Marta González Sanz, soy mentora de negocios y me dedico a acompañar a gente de negocios a poder vivir de ello con más libertad y sin morir en el intento. Muy bien. ¿Estás ubicada en Pamplona? Normalmente estoy en Pamplona, aunque me muevo bastante realmente por zona norte. Tengo un punto culo inquieto, entonces Pamplona, Euskadi, Cantabria, Zaragoza, me gusta moverme por allá, y esta vez en Madrid. Muy bien, sí, que yo creo que hoy ya con las tecnologías además que tenemos y de lo que disponemos, creo que ya referenciar a alguien con un punto exacto, ¿verdad? Pues como que se ha perdido, ¿no? Sí, ya... a mí ya no me identifica tanto el decir soy de Pamplona. Sí que es cierto que tiendo mucho a esa zona norte, pero como dices, hoy en día con la tecnología puedes hacer muchas partes de tu negocio desde prácticamente cualquier lado. Vale, pues bueno, como he comentado antes, vamos a ir hablando un poquito de varios temas. Uno es la inteligencia artificial, que por supuesto, pues bueno, pues es un poquito el principal tema del que hablamos en el canal, junto con el derecho. Y aunque bueno, pues Marta se dedica al tema del emprendimiento, pues también tiene mucho que ver, por supuesto, con el emprendimiento, porque yo creo que la inteligencia artificial es algo transversal, ¿no? Creo que nos aplica a todo. Totalmente. Además, de hecho, cada vez hay más macro tendencias que las tienes que aplicar en tu negocio sí o sí, porque si no te quedas fuera del negocio. Una de ellas hace ya un tiempo fue la digitalización, luego también vino muy fuerte la sostenibilidad, no solo medioambiental, ¿no? Sino también social, y ahora obviamente pues la inteligencia artificial está revolucionando la forma de hacer las cosas. Entonces es una muy buena oportunidad para integrarla en los negocios. Sí, habíamos comentado antes de empezar la entrevista, pues bueno, que hoy habían salido 2 noticias. Una era que la sociedad, la SRA, que es la sociedad reguladora de los abogados en Inglaterra, ha dado luz verde por primera vez a un despacho que va a asesorar 100% con inteligencia artificial, sin supervisión humana, aunque evidentemente habrá un responsable humano. Y por otra parte, que por primera vez un gobierno de los llamados del G8, de los potentes, como es Canadá, va a crear un ministerio propio de la inteligencia artificial, lo que creo que son 2 noticias que vienen a darnos la razón en la importancia que está tomando, ¿no?, la inteligencia artificial. Al final está en el centro cada vez más, ¿no?, de la sociedad, de los negocios, de las personas, y esto es un reflejo, una consecuencia de lo que está pasando ahora. Sí, desde luego. Para centrarnos un poco en lo que haces tú, Marta, tú, por ejemplo, la inteligencia artificial, para explicar un poco en qué se puede aplicar en el emprendimiento, ¿algún ejemplo o algo que nos puedas comentar? Pues realmente es que la inteligencia artificial es muy transversal y depende tanto del tipo de negocio, o sea, porque yo, por ejemplo, he mentorizado a gente
emprendedora que realmente la inteligencia artificial está en el core, en el centro de su propuesta y lo usa para dar soluciones a retos de empresas, pues trabajar grandes cantidades de datos y demás. Entonces, esa puede ser una opción, tener un negocio donde la inteligencia artificial es el eje central y luego también se puede usar para, digamos, potenciar muchas ramas de tu negocio. Puede ser la optimización de procesos, puede ser la generación de ideas o de un brainstorming de ideas de contenido también, o incluso para poder automatizar tareas que ahora mismo no son las que tú aportas más valor en ellas. Sí, bueno, un poco para centrarte, ¿no?, en lo que realmente tú eres bueno, claro, y dejar que todo el trabajo que antes pues te comía un poco el tiempo y te dejaba poco tiempo para pensar, pues que te lo haga la inteligencia artificial. De hecho, yo algo para lo que lo he usado recientemente ha sido maquetar una guía. Yo tenía una serie de contenido donde hablo de cómo pueden ser o cómo se pueden enfocar las ventas desde una perspectiva guerrera, como me gusta a mí, y realmente a mí me costaba mucho el volcar eso en algo visual, que quede atractivo, y ahora hay herramientas que tú, entrando el contenido, te da ya un resultado bastante aceptable que obviamente tú luego tienes que pulir, tienes que supervisar, porque no nos sirve, ¿no?, cualquier cosa, pero te facilita mucho toda esa tarea que antes habrían sido muchas horas de trabajo. Sí, hablando de guerrero, ya he visto que hoy ha venido Amelio vestido de guerrero, ¿no? Perfecto, y no estaba planificado. Estaba planificado, pero un poco demuestra, ¿no?, de que en todo en general, estamos hablando de la IA, pero bueno, en general, no hay que ser guerrero, o hay que ser, no sé cómo llamarlo, regular, o hay que continuar siempre con nuestras ideas y nuestra actividad. Y un poquito, pues eso, que lo que hablábamos también antes, que lo que yo veo en la sociedad, que puede ser un tema también un poquito igual desde mi punto de vista, es que falta un poco, ¿no?, ese espíritu guerrero, ese espíritu, esa inquietud de la gente. Pues la verdad es que muy de acuerdo. Y yo, de hecho, algo que digo mucho cuando la gente me pregunta, oye, ¿con qué tipo de negocios trabajas? Trabajo con negocios muy diversos, pero sí que me gusta trabajar con un perfil de personas muy concretas, que son personas con actitud guerrera. Justo, y es algo que digo muchísimo, porque es que tener un negocio propio realmente es una batalla diaria, ¿no? Entonces hace falta una serie de habilidades muy asociadas, pues eso, a esa resistencia, a esa estrategia, pues muy asociadas a una mente inquieta. Y ha sido, vamos, increíble verle aquí con este outfit. Con este outfit, sí. Pues hablando de eso, de que hace falta una mente inquieta, guerrera, oigo yo mucha crítica sobre si la inteligencia artificial nos va a quitar ese espíritu, pues porque como se dice, ¿no?, que es que va a hacer todo la inteligencia artificial, pero yo creo que también aquí tenemos que matizar un poco, no sé qué te parece, en el tema de que sí que desde luego la inteligencia artificial va a ser un acelerador total en todas las tareas, pero que la esencia humana, el acompañamiento, la motivación va a tener, creo, bueno, es también una opinión personal, pero creo que va a ser algo también humano, ¿no?, que vamos a tener todavía que todavía de momento vamos a ser necesarios. Para mí también hay un sentido de responsabilidad de cómo usamos esta inteligencia artificial y cómo usarla para que esté al servicio de las personas, sin perder esa parte humana, esa parte cálida, esa parte de acompañamiento, porque realmente, o sea, justo esa parte más humana es lo que nos hace diferentes y nos permite conectar. Claro, antes he comentado una de las noticias que salía hoy, ¿no?, que era la del primer despacho que se aprobaba, que se daba luz verde en Inglaterra, al primer despacho 100%, no diría controlado, pero que sí advierte al cliente que va a ser operado 100% con inteligencia artificial. Sí que es verdad que también, como hemos comentado, la responsabilidad va a seguir siendo de una persona, que será la persona pues que sea la representante del negocio, pero sí que da un poco de vértigo el saber que ya, aprobado por una institución reguladora, se va a poder dar un servicio 100% no supervisado por la mente humana, ¿no? Da un poquito de vértigo, no sé lo que te parece a ti. A mí es que la sensación que más me despierta en muchas ocasiones la IA es que me abruma, porque siento que por una parte va muy lenta, o sea, muy rápida, lo que decías, ¿no? Justo. Y luego hay tanto y además, o sea, se aplica en muchas ocasiones sin esa parte humana. Entonces, para mí aquí hay un reto muy, muy interesante, la verdad. Sí, yo creo también que nos está llegando
tanta cantidad, tan de golpe, tan deprisa, y luego que nos la están poniendo para utilizarla el público en general, que posiblemente pues ahora tengamos, no sé si meses o unos años en los que nos va a costar adaptarnos, pero lo que está claro es que yo lo asemejo mucho a cuando antes ibas a trabajar en una multinacional, el tema del idioma pues era un filtro, básico. Si no tenías eso, olvídate. Licenciatura, idiomas... Pues ahora yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, lo que pasa que con una clara diferencia, que antes era para trabajar en una multinacional, pero es que ahora creo que va a ser para todo. Es que no veo algo que digas, no, mira, esto, porque todavía no hemos dado el gran salto a la que la inteligencia artificial aplicada en la robótica, porque no, estamos pensando ahora que decimos, no, hombre, un carpintero, un fisioterapeuta, pero cuidado que veo que un robot va a poder ser fisioterapeuta. Y igual, ¿por qué no? ¿Por qué realmente? No? ¿Por qué no? Entonces ahí, ¿no? Pues siempre nos queda un poco ¿qué va a quedar para nosotros? Pero realmente los robots son cosas que ya se están aplicando en la vida diaria. Fíjate cómo se construyen los coches o cómo se embolsan hoy en día pues, los alimentos. Entonces es un uso más que hasta ahora se ha venido haciendo, pero bueno, con muchas particularidades, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que, como bien estamos hablando, yo creo que la palabra sí que es abrumar. A mí es la que más me viene, de decir, wow, o sea, es que hay tanto y tan rápido y es tan grande que en ocasiones escapa de nuestro entendimiento. Totalmente. Incluso yo, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, que estoy todo el día metido con gente, con círculos, y a nosotros se nos escapa también. Es que no es lo que te digo, yo creo que vamos a necesitar un periodo hasta que esto vaya cogiendo poso y lo podamos llegar a entender. Y uniendo con esto, si quieres, saltamos ahora al tema, por ejemplo, de la formación, porque, bueno, yo me ha tocado ahora la experiencia de dar clase en una universidad y creo que tú también tienes experiencia como docente. Y entonces, por una parte, si quieres, hablamos primero de cómo es la situación actual de la docencia y luego hablamos qué puede aportar la inteligencia artificial. Entonces, para mí, lo que yo veo es que en 30 años, por ejemplo, que ha pasado desde que yo estudié en la universidad hasta hoy, que he tenido la oportunidad de ser docente, veo que la sociedad tecnológicamente, ya no te digo nada con la llegada de la IA, ha avanzado de una forma increíble. Y sin embargo, la universidad se ha quedado ahí un poco, ¿no? Como para mí parada. Algunas instituciones, eso como pueden ser las universidades, que les cuesta seguir el ritmo de los cambios sociales. Y justo me gusta mucho que traigas la educación, porque creo que la educación debería estar a la vanguardia de las tendencias. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer que la educación avance al ritmo que realmente está avanzando la sociedad? Porque cuesta mucho. Bueno, yo creo que, es que quienes tienen que dar el paso, que es el poder legislativo, los políticos, los veo tan alejados de la realidad, porque me choca a mí que no se haya tratado en el Parlamento español el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no ya que se lleve un día al Parlamento y se hable, que, bueno, en alguna pregunta igual ha llegado, pero un tema tan sustancial que hemos hablado hoy, que incluso un país como Canadá crea un ministerio, no se esté llevando a la actividad política, es lo que hace que difícilmente los políticos, que son los que tienen que llevarlo a la universidad, lo vayan a llevar. Yo no sé cómo podríamos hacer eso, qué podríamos hacer. De hecho, es que pasa en muchos sectores, porque pasa en las universidades, pasa también en el emprendimiento. Una de las mayores trabas de emprender o problemáticas de emprender en España suele ser los problemas administrativos, ¿no? Que son las administraciones quienes a veces ralentizan esos procesos. Entonces, creo que es necesario que las distintas instituciones sociales y los gobiernos tomen una acción, digamos, más tractora para facilitar todo esto. Claro, el problema es que, como todo, son decisiones tan politizadas, ¿no? El tema de la educación, que creo que debían trascender a ideología y a partidos políticos, porque tiene que ser clave tener una buena educación. Y más ahora con el tema que estamos hablando de la inteligencia artificial, es que creo que para adaptarnos a ella y ser capaces de estar, ya no sé si vamos a llegar vamos muy atrás con respecto a países como Estados Unidos o China,
la Unión Europea, pero bueno, aunque vayamos atrás, yo creo que no vale es decir, bueno, como nos hemos quedado atrás, no vamos a hacer nada. Vamos a seguir aquí atrás, ¿no? Yo creo que sería una gran oportunidad que la Unión Europea, por ejemplo, apostase pues por la implementación, ya que ni tenemos las grandes empresas de IA, ni tenemos las de componentes, pues vamos a apostar por la educación. Vamos a ser las universidades que primero, no, y las universidades estoy hablando ya en grado superior, pero creo que deberíamos entrar desde los colegios. La educación en el sentido amplio, sí, porque realmente hablar de la universidad solo es como la punta del iceberg. Sí. Está la educación primaria, está la formación profesional, que es una alternativa también súper válida, la universitaria. Entonces, y una pregunta que me venía además resonando es el ¿cómo podemos o cómo crees tú que podemos aprovechar la inteligencia artificial para que esté precisamente al servicio de las personas? Y es que una forma clara para mí es a través de la formación. Total. Yo creo que nunca ha habido tantas posibilidades como ahora para formarte en lo que quieras. Uh-huh. Yo creo que la inteligencia artificial, para mí, va a producir una democratización de la enseñanza y de la cultura a niveles nunca vistos. Porque antes, tú, por ejemplo, para acceder a que un catedrático te diese una clase, pues era algo muy complicado. Pero es que ahora ya vemos herramientas de inteligencia artificial que superan con mucho los conocimientos de un catedrático. Entonces, en vez de tenerle tanto respeto o miedo, que yo creo que respeto y miedo se tiene a lo desconocido, siempre se ha tenido a lo desconocido. Respeto me parece bien, quizá, sí. ¿No? Pero miedo ya, ahí hay un matiz que ¿por qué miedo? Yo creo que a veces parte de la falta de comprensión o entendimiento. Pero si nos formamos en ello, sí. Creo que desde ese conocimiento va a ser mucho más fácil superar esas barreras o esos frenos y usarla precisamente a nuestro favor y con ética, claro, con espíritu crítico, porque creo que es necesaria la formación, pero también creo que es necesario, y esto ya es más una soft skill, una habilidad, una aptitud, un espíritu crítico para filtrar lo que nos diga la inteligencia artificial o los resultados que arroje la inteligencia artificial. Está claro. Yo también pienso que, bueno, aunque vemos que ya se aprueba, ¿no? que se ha asesorado 100% con IA algunas consultas, sí que yo pienso que el criterio... Nosotros tenemos, igual es que también nos creemos, ¿no? Porque hasta ahora todos los avances que ha habido, si nos vamos a la revolución industrial o a qué tipo de revolución, creo que han ido siempre más fijados en el trabajo manual, ¿no? Este es la primera gran revolución que creo que entra a competir con nuestra mente, porque... Uh-huh. Hasta ahora, pues sí, la revolución industrial sustituyó lo manual por máquinas o han sustituido... Sí, los robots de los que hemos hablado los antes, robots, ¿no? Pero que haya... Porque además para mí también fue una sorpresa. Yo que llevaba, bueno, pues ya estudié un máster en Inglaterra sobre el tema de la IA, pero ni con mucho podíamos ver lo que venía, pero sí que siempre pensé que iba a entrar... pues eso, a automatizar fábricas, a procesos más manuales o más... pero más industriales, ¿no? Quizá. Pero ya empieza a entrar sí. Es que está tan presente en el día a día, empieza a entrar en todo, en la forma en la que nos expresamos, en la que creamos contenido, en la que tomamos decisiones, que esto a mí es algo que me choca mucho. En ocasiones me viene gente que me dice, no, yo ya tengo el plan de negocios porque me lo ha hecho ChatGPT. Y es como, pero él sabe, ese chat, le has dado las instrucciones claras para que te dé algo que sea coherente con lo que tú quieres. Y en las universidades, que comentabas la educación, también pasa mucho el cómo formar a las generaciones del futuro y mantener su interés, captar ese interés, cuando muchas veces sienten que realmente tienen todo a golpe de clic. Sí, pero porque yo creo que volvemos a lo mismo, claro, si las nuevas generaciones o la nueva gente que se está formando sabe que puede hacerte un trabajo fin de carrera en 15 minutos, pues bueno, pues lo va a utilizar, porque además cuando algo no sé si está prohibido o no está muy permitido o es muy del gusto de quien te forma o quien te juzga, igual te da hasta más alas como para utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Por decir, pues esto no se puede hacer, pero como, bueno, pues ahora lo hago. Y encima es que lo hago bien y es que incluso lo voy a hacer mejor que el profesor, porque es que tiene más conocimientos. Claro, que el para profesor. Mí está el reto ahí de cómo formar desde una forma en la que, digamos, realmente cale en las personas y que no se limite a una ejecución.
Y creo que hay un reto, muy grande ahora en educación, por lo menos en mi experiencia, en lo que he trabajado en distintas escuelas de negocio, en mantener a las personas motivadas y a captar la atención realmente. Sí, bueno, en la entrevista que hice con Mikel Nadal, hablábamos de que uno del gran reto con no iba a decir con la juventud, pero creo que es en general, es la falta de capacidad que tenemos de fijar atención en cualquier cosa, cualquier actividad. Creo que él hablaba, son números que te digo de memoria, pero de que habíamos pasado en 30 años de una capacidad de estar centrados en algo durante 40 minutos a creo que 5 minutos. Y creo que esto iba... Súper impactante. Sí, increíble. O sea, pero yo es que lo veo, porque estás viendo un partido de fútbol o estás viendo algo y coges el móvil. A la vez con el móvil. Es que dependemos mogollón. Sí. Aquí tenemos también la tecnología justo enfrente. Pero es que aparte es que no te llena ver un partido. O ahora ver una película de 2 horas y media... no es fácil. Y de hecho, por eso luego surgen nuevas formas de entretenimiento. Por ejemplo, las series de Netflix, o sea, son en tiempos mucho más reducidos que los que venían siendo antes. En el deporte también pasa. Cada vez hay deportes que tienen una duración más rápida, corta y rápida, para precisamente mantener el foco de atención. Entonces también, a raíz de estos cambios y de estas tendencias, vienen muchas oportunidades de hacer cosas diferentes a través de la innovación. Aparte de esto, yo creo que, porque yo, por ejemplo, veo que en tema de la música, que yo también pongo mucho foco en esto, en el tema de la música, yo me acuerdo cuando salieron las plataformas, que los artistas salieron como locos a decir que se había acabado la música. Se va a acabar la música, es que nosotros ya a ver cómo vamos a poder crear, no va a venir gente a los festivales, a los conciertos, y la realidad es que hoy creo que se están batiendo todos los récords de asistencia a festivales. Totalmente. Cada vez más gente se descarga música con Spotify. Mira Bad Bunny ahora. Bueno, increíble. Una locura. Increíble. En horas se ha vendido 600.000 entradas, lo que eso antes era impensable. Entonces, si al principio no dio miedo, alerta, que casi querían que prohibir. De que va a desaparecer esto, y sin embargo no es que haya desaparecido, sino que se ha reconvertido hacia otro lado. Pues se potencia más la experiencia, lo que es el show, el concierto. También se juega mucho con ese sentimiento de escasez de, mira, voy a venir y solo en estas fechas. Entonces, todo esto es algo que tenemos que aprender a ser cada vez más, diría, como más flexibles, y que va a desarrollar muchísimo nuestra capacidad de adaptación, y las personas que tengamos capacidad de adaptarnos seremos quienes tendremos más oportunidades, y quienes tengan más resistencia al cambio, pues realmente pues lo pasarán mal, supongo. Sí, yo también hablándolo, yo creo que con Mikel y con Miriam hablábamos de que quien más triunfa es quien mejor se adapta. Siempre ha sido así, lo que pasa es que yo creo que antes, como los cambios eran más lentos, pues el periodo de adaptación también te daba tiempo a adaptarte en más tiempo, pero es que ahora o te adaptas muy rápidamente o te quedas fuera. Estás fuera directamente. Sí. Y de hecho esto se ve muchas veces en la experiencia profesional. Antes era relativamente habitual estar en una empresa 10, 15, 20 años, empezar a trabajar en esa empresa y jubilarte en esa empresa. Ahora, o sea, es realmente excepcional. Impensable prácticamente, ¿no? Primero que dure la empresa tantos años y luego que tú te mantengas ahí. Totalmente, porque cambiamos. O sea, yo como persona he evolucionado mucho respecto a cuando empecé a trabajar hace más de 10 años. Entonces, si en la empresa donde estoy quizá no tengo esa oportunidad de evolucionar, pues voy cambiando de empresa. Y la gente muchas veces se sorprende, ¿no? De anda, que has estado en todos estos sitios, pero si no te ha dado tiempo. Y digo, sí, claro que me ha dado tiempo, pero tengo ese espíritu inquieto, ¿no? Sí, de hecho, también creo que ahí va un poco un tema cultural nuestro, ¿no? Que antes ver en un currículum una persona que cambiaba mucho, te hablaba como era ya ponerle algo negativo, pues algo mal hará para Red flag. que... Sí. Y en cambio, también vuelvo otra vez a insistir en el tema de los países anglosajones, que si te ven que has estado mucho tiempo, te penaliza. O sea, buscan gente inquieta, con ganas de aprender. Entonces, el cambiar y todo esto, experimentar. Y luego, porque cosas que aprendes en una industria lo puedes aplicar a otra. O sea, a mí me parece como muy enriquecedor, de hecho. Sí, desde totalmente. Luego. Y luego, si quieres, vamos a pasar ahora a hablar de, precisamente, que estamos hablando del tema, te estaba haciendo ahora el tema cultural,
¿qué te parece si hablamos un poco del tema cultural del emprendimiento en España, con el tema que hemos también comentado del fracaso, ¿no? Pues es mi pasión, porque es que es a lo que me dedico precisamente, o sea, a los negocios, al emprendimiento. Y a mí, más que hablar de fracaso, me gusta hablar de error y naturalizar el error. Pero ojo también, alerta, que esto es algo que digo mucho sin romantizarlo, porque para mí error es igual a aprendizaje, pero también podemos aprender sin necesidad de estar todo el rato cagándola. Pero en España sí que es cierto que cuesta mucho hablar de cuando nos hemos equivocado. Sí, yo creo que el fracaso, error, como queramos llamarlo, aquí pues le llamamos fracaso empresarial, ¿no? Pues estigmatizan mucho, ¿no? Ya si ha montado un negocio y le ha ido mal, para todo, en general la sociedad, ya no te digo el tema financiero, ya estás marcado con una X y la verdad es que tendría que ser al revés, ¿no? Oye, mira, esta persona, hombre... También hay casos y casos, ¿no? Desde el privilegio, ¿no? ¿Cuánto te puedes permitir fracasar y hasta dónde? Sí, y luego también ver que el fracaso, pues que no sea también que sea negligencia tras negligencia, que dices, hombre, es que igual no Deja vale. De darte cabezazos igual no por la vale pared. para emprender, que también algo que me gusta decir, que el emprendimiento es muy bonito, está muy de moda ahora, pero no es para todo el mundo. Totalmente. Sí. Para mí, aquí hay dos puntos muy interesantes. Uno, que es el punto del fracaso aquí, que es uno de los grandes frenos a la hora de montar un negocio propio. O sea, a la gente le da mucho miedo dar el paso a emprender por si sale mal. Y eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que aprender a que es parte del proceso, sobre todo en los primeros negocios. Y luego otro punto también interesante, que cada vez sale más en los estudios de emprendimiento, es que realmente la gente emprendedora que ha fracasado en un negocio es más proclive a montar de nuevo otro negocio. O sea, que es curioso, ¿no? Parece que dices, ostras, pues me he equivocado, cierro y nunca más emprendo, y sin embargo, los datos que hay es que quien ha emprendido y ha fracasado es más probable que vuelva a emprender respecto a alguien que nunca ha tenido un negocio propio. Entonces, tiene como esa doble lectura para mí. Sí, pues es curioso, ¿no? Porque podrías pensar, oye, ya me la he dado una vez, no quiero dármela más y más. Y no está pasando eso. A mí yo ya sabes que una de las cosas a la que me dedico y me llevo dedicando tiempo es a la reestructuración de empresas, a la liquidación y a los concursos de acreedores. Y me parece súper interesante, de hecho, esa perspectiva tuya, porque en tu experiencia, ¿qué dirías que es el error más frecuente o qué es lo que está detrás de esos cierres o de esos fracasos empresariales? Pues hombre, hay un pequeño porcentaje que siempre le podemos dar a la mala suerte, ¿no? Como en todas las cosas, que hayas montado algo y que justo haya salido una normativa que lo prohíba. Pero en general yo creo que hay dos fases. Una que puede ser hasta todas las empresas y todo el boom que hubo hasta el 2008, 2010, cuando vino la gran crisis inmobiliaria y financiera. Y ahí se detectó que había muchas empresas dirigidas por gente con poca preparación, gente muy luchadora, que habían venido de la nada, que habían hecho todo a través del esfuerzo, aprovechando de una época también que hubo de mucha evolución económica en España. Y entonces sí que a veces nos encontrábamos con grandes empresas, con grandes pasivos, que decíamos, pero ¿cómo es posible que esta empresa está con esta poca preparación de sus directivos? Empresarial y financiera, ¿no? Digamos. Hayan llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando la verdad es que la crisis del 2008 fue muy fuerte y al que le pilló, pues sin haberse reestructurado, sin estar bien preparado, pues se lo llevó por delante. Hoy en día, ¿qué vemos? Pues bueno, vemos por una parte que sí que es verdad que la gente que emprende igual se lo piensa un poco más y se prepara más porque ya somos conocedores de lo que pasó. También yo creo que hay otro factor que influye mucho y es que ya no es tan fácil conseguir financiación como lo era en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos cualquiera tenía un terreno, iba al banco, le daban un préstamo, prácticamente sin nada más allá que un papel escrito diciendo voy a vender tantos pisos, y ahora ya no, ahora ya la propia entidad financiera te pide una serie de requisitos que te hacen o bien descartar el negocio porque no tienes financiación o bien afrontarlo con recursos propios. Entonces, cuando tú afrontas algo con recursos propios... Lo piensas mucho más, lo piensas mucho más. Y luego te hace también que si por lo que sea tienes un bache, pues son tus recursos y puedes responder. O puedes acudir entonces sí que a una financiación para que te ayuden. Pero si ya naces con una sobrefinanciación, que es lo que
lo que se vio, la gran crisis del 2008 fue por una sobrefinanciación. Se dio dinero más del que se debía de dar y entonces, pues cuando hubo que responder, nadie respondió. Entonces, yo los factores que vemos suelen ser esos, pues que la gente que al final, aunque ahora se ha puesto más difícil, pues se meten en unos temas financieros que no son realistas, porque luego al final, ya sabes que decimos que el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es la realidad y los gastos suelen aumentar y los ingresos disminuir casi siempre. Y por otra parte, luego tenemos otra parte de empresas que fracasan por malas relaciones entre los socios. Ese es un temazo siempre sale. Y es muy frecuente. Bien empresas familiares, porque se produce un relevo generacional o porque entra gente nueva en el accionariado y entonces ahí se producen roces. Y la verdad es que es muchas veces da pena ver empresas con lo difícil que es. Potentes, que funcionan, sí, que realmente tienen mercado, sí, pero que no hay un entendimiento entre las personas que le están llevando a cabo. Sí. Y en España también tenemos poca cultura, creo que, de la mediación y de intentar mediar antes de llegar a un procedimiento judicial. Y precisamente el lunes tengo una entrevista con Ana, que es una persona que es experta en mediación, y precisamente vamos a hablar de lo que va a incorporar, lo que puede incorporar y ya está incorporando la inteligencia artificial a la mediación. Para mí es un sistema de resolución de conflictos buenísimo, porque... Como dices, muy poco explotado realmente. Fíjate que yo, entre otras cosas, como tú, también estudié Derecho, además de Administración y Dirección de Empresas, y durante la carrera lo vimos de forma como súper residual. Y es muy potente. Es muy potente, de hecho se hizo una ley que se aplicó, o sea, donde se daba gran importancia a la mediación, tanto civil como penal, como mercantil. De hecho, ante las segundas oportunidades tenían que venir precedidas de un intento de llegar a un acuerdo mediado con las entidades financieras y los acreedores. Fue un absoluto fracaso. Y ahora, con la nueva ley que se ha puesto en vigor ahora a principios de año, se pretende que también que las demandas civiles, bueno, se pretende no, se obliga a que antes de presentar una demanda civil se haya intentado una mediación y junto con tu demanda debes de aportar un intento de mediación, es decir, que hayas intentado por las partes llegar a algún tipo de acuerdo. Llegar a un tipo de acuerdo. También entiendo que es una forma de optimizar recursos. Si tú previamente has intentado llegar a un acuerdo, pues esa vía, la judicial, digamos que llega en último lugar. Y coincido que el tema de conflicto de las personas que forman parte de la sociedad, o sea, yo en los emprendimientos que no son unipersonales lo veo muchísimo también. Siempre insisto, cuando hay alguien que emprende en equipo, haz un buen pacto de socios, pero no solo basta con hacer el pacto, sino ten las conversaciones incómodas antes para poder reflejarlas en ese pacto. Sí, yo más que el pacto de socios en sí, que hemos redactado muchos, pero si al final son papel mojado, porque muchas veces no, pues vamos a hacer por hacerlo, no, pero claro, es lo que dices tú. Vamos a sentarnos, vamos a mirarnos a la cara y vamos a decir las cosas. ¿Tú para qué necesitas esto? ¿Tú necesitas este negocio para vivir? ¿Esto es una inversión? ¿Vamos a reinvertir el dinero que ganemos? ¿Cuál es el compromiso de las dos personas a nivel trabajo, a nivel tiempo? ¿Qué pasa si una persona lo quiere dejar? Y luego también, para mí es clave la alineación en valores y en propósito, porque también esto pasa también en los negocios unipersonales. Si tú construyes un negocio que no está alineado con lo que tú quieres, con tus valores, con tu forma también de vivir, con tu forma de vida, es muy difícil hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, si lo haces además, esto ya en equipo, y encima no estáis alineados entre los dos, o sea, es que va a fracasar, sí o sí, o sea, no pinta bien. Es que las relaciones personales son complicadas. Ya cuando metes el factor económico en medio, más complicado. Y la verdad es que es una pena que de dónde venimos la pregunta, que venimos de cuáles son los motivos de los fracasos o las liquidaciones empresariales. Pues bueno, ya hemos hablado una vez, mala suerte, ¿no? Has montado un tema de cubículos para fumar en bares y de repente te dicen que eso ya no vale, pues... Pero bueno, aún así, si tú eres rápido y te adaptas... La capacidad de adaptación de la que hemos hablado. Volvemos siempre a lo mismo. Y para todo esto, las herramientas que tenemos hoy en día, pues vamos a utilizarlas. Vamos a utilizar todas estas herramientas que nos da la IA, volviendo a la IA, ¿no? La tecnología, todo lo que tenemos encima de la mesa
Hoy en día es mucho más fácil hacer pactos de socios porque te puedes ayudar para que te los hagan y serle claro y decirle a ChatGPT o a quien te ayude a hacerlo, o a la persona que te está ayudando a hacerlo, y decirle, mira, estas son mis limitaciones y hasta aquí voy a llegar, siendo sincero, ¿no? Porque buena dosis de sinceridad antes de montar una empresa, pues es necesaria. Y es que no nos enseñan a tener las conversaciones incómodas. No nos enseñan a ello. Que también es súper necesario de incorporar en la educación. Total. Y lo que hablábamos también antes, ¿no? Que parece mentira que una carrera como Derecho no se puedas pasarte una carrera entera sin haber salido a exponer delante de gente un tema. Mira, yo nunca hice una vez, pero porque fui a una escuela de verano de Derechos Humanos por un trabajo, sí que tuve que presentar un trabajo delante de una audiencia, pero durante lo que es la carrera universitaria, no recuerdo ni una vez donde tuviera una exposición en público, muy pocos trabajos en equipo. Entonces, claro, luego eso, ¿cómo lo vas a volcar en un negocio propio o en tu vida profesional? Sí. Si no lo has entrenado, hasta que de pronto ya estás en una empresa. Sí. A mí la experiencia me la ha dado mi experiencia profesional, sobre todo. Sí que es cierto que reconozco que la formación me ha dado muy buena base para luego poder desarrollarme, pero la combinación de esas dos formas desde el principio es mucho más potente. Sí, volvemos siempre igual a la formación, formación y formación. ¿Por qué desde pequeño no nos enseñan a eso, a enfrentarnos a cosas que no nos gustan, ¿no? Porque lo más fácil es, bueno, bien, pues cállate, ¿no? O no me molestes, niño, que bastante tengo con lo que tengo yo, y volvemos, yo creo que es un punto básico y alguien se tendría que dar cuenta de que hay que invertir, porque al final hay que invertir. Porque... También creo que en parte es porque vamos con mucha prisa. Vamos muy en piloto automático. Entonces también hay veces que con la IA pienso qué importante es también parar y reflexionar y hacer momentos de pausa en los que veas hacia dónde vas, porque si no, ¿cómo vas a dar espacio para plantearte todas estas cosas que estamos hablando? Sí, pero bueno, yo creo que también viene de la educación que hemos tenido y de la cultura, ¿no? El de pa'lante. Siempre para adelante, no mires para atrás ni para, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se decía, pero habían dicho que... No lo he oído. Bueno, pues que ni para atrás ni para tomar aliento, alguna cosa de esas. Vale. Que se decía, pues igual sí, igual tienes que parar, igual tienes que dar 2 pasos para atrás para dar 4 para adelante, ¿no? Yo de hecho es algo que trabajo mucho en mentoring con la gente emprendedora. Muchas veces cuando, sobre todo, gente que va a montar un negocio de cero, en ese punto suele salir el tema de, no, si es que yo estoy empezando. No sé, no tengo experiencia, y sin embargo, si miramos para atrás y hago esa parte de su trayectoria personal, igual es una persona que lleva 20 años en ese sector, trabajando para otras personas, para otro tipo de empresas, pero esa experiencia está ahí. Entonces a mí me parece vital el mirar hacia atrás y hacia adelante y hacia el punto en el que estás y trabajar siempre desde ahí. Sí, para pensar y autoanalizarte y ver tus debilidades, tus fortalezas. Pero es que si no te lo han enseñado a hacer y siempre hemos estado, yo creo que yo le decía a Miriam Collado cuando hablaba con ella el otro día que tenemos un sentido de la vergüenza muy fuerte, muy arraigado en general, desde pequeños, y nos da vergüenza salir a hablar, nos da vergüenza... Totalmente. Y ella me decía que ella concretamente pues también lo tenía, que por eso empezó por LinkedIn, porque era una red social que un poquito le permitía estar detrás, al otro lado, al otro lado sin que la viese. Me siento identificada con eso, de hecho, yo también personalmente. Sí, yo creo que es algo general y que también pues se debía un poco fomentar en los colegios, ¿no? El tema de a ver qué hacemos para que... Más trabajo en equipo, más trabajo para mostrarte y que no te dé vergüenza, y que todos estamos siempre en busca de la perfección, pero que es que muchas veces lo bonito es lo imperfecto, ¿no? Yo de hecho estoy haciendo una serie de eventos para gente que tiene negocios que se llama En el Barro, y precisamente es en el barro para, uno, naturalizar el error, las historias de barro estas que son del día a día, y luego algo que siempre dejo muy claro es que es un espacio sin juicio, porque muchas veces el miedo de mostrarnos viene de cómo sentimos el ambiente en el que mostrarnos. Entonces, me parece muy importante por lo menos si quieres empezar a mostrarte más visible, más auténtico, más auténtica, el que sea en un espacio que te sientas que tienes seguridad ahí. Porque una vez que ya vas dando esos pasos, vas ganando esa confianza, esa seguridad, y entonces es más fácil avanzar. Pues sí, yo te sigo los eventos que haces, que por cierto el próximo es en Bilbao, el 4 de junio. Para animar a la gente que quiera, o que le toque por ahí por la zona. He hecho 3 ediciones en Pamplona y me he animado a moverlo de sitio en esta ocasión. También es otra cosa que hemos comentado, que a veces vas a eventos
grandes, que no conoces a nadie, y la dificultad que es romper la barrera. Hay poco tiempo, sí que es verdad que conoces a gente, pero no te da tiempo a transmitir. Ni a conectar de verdad. Ni a conectar. Sí. Y sobre todo, si tienes un perfil de persona pues un poco más tímido, un poco más introvertido. De hecho, yo acabo montando esto porque digo, he ido a varios eventos donde realmente me he sentido incómoda, no he sentido que podía ser yo misma y me escuece, ¿no? Y quiero que eso no ocurra en mis eventos y que sea un sitio donde compartir y que pase lo que tenga que pasar, porque cuando estás a gusto de manera natural pasan cosas. Sí, yo que también veo que me ha tocado ir a muchos eventos que parecen organizados para los organizadores. Por, ¿no? Y para quien organiza. Por y para quien organiza y financiados por los asistentes. Sí. Y bueno, pues la gente ya... Yo creo que está un poquito ya empezando a cansarse ese tipo de eventos. A ver, creo que en algunos sentidos pueden ser necesarios, de hecho en el emprendimiento, en los negocios, o sea, pues hay muchos eventos que tienen un punto más institucional y, bueno, pues realmente ayudan a visibilizar, te pueden permitir ciertas cosas, pero luego es imposible que digamos que se fomente la cultura emprendedora solo a base de eso, porque no sientes conexión y cercanía, ¿no? Entonces, ese contrapunto de que haya eventos y ocasiones en donde es de gente emprendedora y para gente emprendedora, de gente de negocios y para gente de negocios, me parece que es clave para contar también con red. Sí, y yo creo que ese tipo de eventos es muy importante que la gente se posicione a un mismo nivel, ¿no? Porque claro, si vas a un evento donde van 4 catedráticos a exponer y luego está el resto, pues ya un poquito pues hay una barrera. Sí, ya de hecho se ponen arriba, ¿no? Son íntimos, son bastante íntimos y no hay tarima, no hay micro, no hay presentaciones. Mira, estamos todas las personas en el mismo barro. Ya vas a ver cómo esta persona, aunque tenga un negocio donde tiene ya gente empleada, varios locales y demás, sus historias de barro no son tan diferentes a las tuyas y ayuda mucho a humanizar y a conectar. Y precisamente esto es algo que, por lo menos ahora, la IA no te lo da de una forma tan cálida. Sí que te dará un listado de errores o de causas habituales por las que cierra un negocio, pero ese conectar de, ostras, a mí también me ha pasado y a la persona que tengo enfrente también la ha pasado, para mí es, vamos, increíble. Pero precisamente eso que dices de la IA, yo lo que veo es que la IA sí que va a poder sustituir esos grandes congresos a los que vas a oír a una persona contar algo de una forma fría y objetiva, que eso lo tienes. ¿Para qué? Te lo ahorras. Te lo ahorras, te lo dicta, le pones la voz que quieras, le puedes poner la imagen que quieras y te lo dice. Desde tu casa. Donde quieras, cómodamente. Eso sí que lo va a sustituir, pero lo que no va a sustituir es lo que dices tú. Oye, cuéntame tu historia, yo te cuento mi historia y nos la contamos cara a cara. Y en el mismo momento, si a mí me surge una duda, te la pregunto y tú a mí. Eso, de hecho, yo creo que este tipo de eventos, lo que hemos hablado antes de la música, que parece increíble, que ahora se estén llenando todos los festivales, da igual el precio, da igual todo, porque la gente quiere verlo, aunque lo tenga a un clic, lo quiere vivir. Entonces, vivir todo. Y otra cosa que también hablábamos con Miriam es que ahora la gente... Incluso los empresarios de éxito, porque tú has dicho, hombre, pero es que los empresarios de éxito, o que nos pueden parecer de éxito, tienen los mismos miedos, las mismas cosas a otro nivel totalmente que nosotros. No somos tan diferentes. Y de hecho yo creo que cada vez queremos más ver o conocer quién está detrás. Y por eso ya hoy día conocemos a los grandes empresarios que están detrás. Porque de la empresa. Antes sería imposible tener un Elon Musk. Yo creo que Steve Jobs fue el primero que yo creo que rompió con eso y se dio, mira, yo soy Apple. El founder. Yo soy Apple y esta es mi cara, ¿no? Y luego a raíz de ahí, pues todos, aquí en España también tenemos algún empresario que está empezando ya, empresario consolidado, que está empezando en redes a moverse y a mostrarse. Es que humaniza el negocio. Sí. Entonces yo creo que en una época de IA y tanta tecnología, el darte a conocer, el humanizar y decir, oye, yo me levanto por la mañana y tengo sueño, y llega la noche y también tengo sueño, y hay días que me quedo sin comer, entonces que la gente vea que no es todo la estética de lo bonito que parece, ¿no? Sí, pero ahí también me parece importante el no solo contar las historias de éxito, ¿no? Sino contar pues todo, lo que es más bueno, lo que es menos bueno, lo que es el día a día. Sí, de hecho yo creo que posiblemente sean más interesantes las historias que no han tenido éxito, ¿no? Que te dan más aprendizaje. Porque las de éxito más o menos el modelo lo sabemos, ¿no? El que tienes que montar, que tienes que vender mucho, que tienes que tener mucho margen, eso lo conocemos. Y que la fórmula no es válida para todo el mundo, luego depende de cada persona.
Y tú no puedes pretender tener el modelo de negocio de éxito de una persona que no es tú. Sí, a mí me hace mucha gracia estos pues que salen, ¿no? Como gurús de tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que hacernos... Bueno, pues eso, cada uno tiene sus circunstancias. Sí. Habrá gente que tenga hijos y no pueda hacer eso, habrá gente que trabaje en un sitio que no le pueda permitir eso. Entonces yo creo que estas fórmulas mágicas que, mira, pues ese lo ha hecho y mira, y tiene 3 Lamborghinis y 4 Ferraris, bueno... Yo siempre de las verdades absolutas y de hecho algo que siempre trabajo en mentoring es objetivos, pero ¿cuáles son tus objetivos? Los tuyos de negocio, no los de otra persona, y los tuyos también personales, porque sobre todo en los negocios unipersonales, como estás tú, está tu negocio, o sea, es una relación súper estrecha. Entonces no puedes esperar poner una energía guay en tu negocio si para ti es importante tener flexibilidad o gente que tenga peques, llevar a sus peques al cole y que estás construyendo un negocio que no es sostenible con eso. Entonces es súper importante cruzar esos objetivos personales y profesionales. Sí, básico porque lo que dices tú, lo que tienes, lo que vives en tu vida personal lo transmites al negocio y a la inversa. No somos máquinas de momento. De momento no somos máquinas. Creo que la IA lo podrá hacer, pero nosotros, bueno, si quieres vamos a hablar un poquito de la comunidad y luego ya pasamos a una ronda de preguntas rápidas y vamos finalizando. Entonces, sobre la comunidad, sé que tienes una comunidad en LinkedIn que te sigue y que te escucha. Yo soy uno de ellos. Sí, nos conocimos a través de LinkedIn. De hecho, estoy aquí gracias a LinkedIn. Para esas personas que igual dicen, ¿me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Por qué me expongo? Pues por oportunidades como esta. Yo creo que LinkedIn se asocia mucho igual a búsqueda de empleo. Es cosa del pasado. Sí, cosa a un del currículum. Pasado. Pues mi currículum en vez de tal... No, pero es que es una comunidad. Va de personas. Entonces, ¿qué de importante es tu comunidad para ti? Para mí mucho, en muchos sentidos además, o sea, a nivel 360. Por una parte, a nivel nutrirme, formarme, estar al tanto de tendencias. O sea, por ejemplo, justo en IA, pues me gusta seguir a perfiles que sé que están muy actualizados ahí y que me ayudan a mí a filtrar todo lo que hay, ¿no? Para conocimiento, brutal. Para luego también tener colaboraciones. Yo estoy sola en mi negocio, no puedo aspirar a saber de todo. Entonces, para derivar, para yo misma contratar, subcontratar, también clave. Y luego, simplemente para relacionarnos. O sea, el tener una red de apoyo, una motivación, un sostén. Y ser sostén, las dos cosas, ¿no? O sea, esa parte. Sí, está bien. Además, yo creo que ya estamos poco a poco rompiendo el tabú este que teníamos aquí de no querer mostrar, no querer... Como, no, este secreto es mío y no lo voy a contar para que no me lo copien. Yo creo que eso Otra cosa por las que fracasan las empresas, por no contar antes de lanzar y no validar. Sí. Yo creo, no, porque no digas nada. A ver si me lo van a robar. A ver si me lo van a robar, a ver si me lo van a copiar. Hombre, que yo entiendo que haya empresas de alto nivel tecnológico que no dejen a su... Eso es otra cosa, pero en general... No es la gran mayoría de los casos. Es el 1%. En general yo veo, o menos, yo veo gente que está tapando, digo, ¿pero qué se piensan que están haciendo? Si es que no han inventado... Que en cuanto lo lancen se va a copiar. Sí, no han inventado nada. Entonces, qué bueno es compartir, porque yo creo que son muchos más los beneficios que tienes de compartir que las posibles daños colaterales que puedas tener. De hecho, la comunidad te puede ayudar precisamente a todo esto. Totalmente. Al validar, al testar. Totalmente, sí. Yo creo que... Pero eso también es uno de los temas que teníamos aquí muy cerrado. Yo me acuerdo de ir a visitar fábricas que tenían que cuando subías a las oficinas cerraban todas las... para que no vieses... Pero quedan procesos de fabricación que los teníamos todos o que los tenían todo el mundo y decías, pero esta gente, ¿y es eso? A mí me ha pasado, pero reconozco también que en un sector muy específico, el farmacéutico, donde obviamente pues la protección es como muy clave, ¿no? Pero sí tiende a haber como una opacidad, sería la palabra, que realmente yo creo que las comunidades, al hilo de para qué sirven las comunidades, para estar en contacto, en conexión y en comunidad, tener más fortaleza. Está claro. Bueno, vamos a hacer una ronda final de preguntas. Yo pregunto, tú preguntas. Empiezo yo si quieres. Venga, va, dale. Libro favorito sobre, en tu caso me imagino que será de emprendimiento, pero bueno, IA o crecimiento personal. Pues mira, realmente suelo leer más por placer que ensayos, pero hay un libro que parece que no tiene nada que ver con emprendimiento, pero me encanta y lo recomiendo a toda persona emprendedora o que tiene un negocio, que es El alquimista, de Paulo Coelho, porque está muy ligado al propósito
y porque también hay reflexiones de negocio que me parecen muy interesantes. Sí, es un gran Es un libro, clásico. Un gran libro. Yo me lo leí, de los primeros libros que leía, un poquito de tema de filosofía y me impactó. La verdad es que Paulo Coelho es... Yo intento leerlo una vez al año, sí. Y cada vez me da un mensaje distinto, depende del momento en el que esté. Es el típico libro que te lo puedes leer. Sí. Yo voy a, teniendo en cuenta que la próxima invitada al teléfono rojo es Áurea Rodríguez, pues su libro Antes muerta que sin IA, ¿no? Que es un libro, que suena divertido. Que intenta desdramatizar un poco todo el tema de la IA y para pasarte un rato entretenido, no es El alquimista, pero viene bien, ¿no? Quitarle un poco lectura recomendada. Sí, lectura recomendada. Lo presentaremos y hablaremos de él, pero está bien para ver que la IA no tiene que asustar, ¿no? Pues al hilo de dispararnos, ¿no? Preguntas. Sí. Yo tengo curiosidad, tú que llevas tanto tiempo con un negocio propio, ¿cuál dirías que son tus hábitos, tus imprescindibles para hacerlo sostenible en el tiempo? Bueno, yo siempre digo que lo básico es ilusión. O sea, porque todo lo demás, yo creo que, pues puedes meter más horas, menos horas, más formación, menos formación, más inversión, menos información. Pero en el momento que pierdes la ilusión en el negocio, yo creo que es que ya, no sé, se pierde la esencia. Entonces, es lo que has dicho, que como estás tú, está tu negocio. Está claro. En todo lo que hagas, ilusión. Se lo digo a los chavales también en clase. Tener ilusión por lo que, aunque vengáis aquí una hora a hablar, pero ilusionaros, que no es fácil, ¿eh? Sobre todo mantenerla porque es fácil de ilusionarte en la fase idea, en la fase de enamoramiento, ¿no? De lanzamiento, pero luego el cómo mantenerla viva. Pues siempre vas buscando cosas que te mantienen. Hábito diario imprescindible. Para mí, tener un ratito para mí. Puede ser muy diverso, desde practicar deporte, que para mí es importante y lo recomiendo a todo el mundo, como el tener un momento de lectura, el hacerme una infusión rica, el comer con gusto, o sea, un momento de decir, este momento es para mí. Sí, yo sí que ya tengo una edad, el hacer algo de deporte, algo de movimiento, deporte es básico. Y no es cuestión de edad, ¿eh? O sea, para mí es algo que debe estar presente de 0 a 100, o sea... No, más que edad, que igual te das más cuenta cuando tienes más edad, de la importancia, ¿no? que tiene, y ojalá, y yo le digo pues eso a mis hijos y a la gente, hacer algo, lo que queráis, lo que os guste, Muévete. Lo que os divierta, pero moveros, porque la verdad es que el cuerpo necesita movimiento. Otra pregunta. Manía confesable como emprendedora. Si tienes alguna, igual no tienes ninguna manía. O que se pueda confesar, digamos. Sí. Realmente no me considero una persona especialmente maniática. Sí que, y insisto muchas veces en esto, Google Calendar. Tengo gran parte de mi vida ahí. Entonces, el chequear Google Calendar para ubicarme dónde estoy, qué tengo que hacer, para mí es un básico ahora mismo. Sí. No puedo tenerlo todo aquí. Es imposible. Ahí me apoyo en la tecnología 100%. Sí, porque es que además te quita mucho y luego te hace perder eso mucho tiempo y la verdad que buscar ruido o mental. Pensar... Sí. Decir, vale, hoy tengo que estar aquí, hacer esto, esta semana la tengo organizada así y tengo que hacer estas tareas. Sí. Yo siempre busco todos los días algo nuevo, algo que me aporte nuevo, o bien que porque leo algo de algo diferente. Me gusta mucho. No que rompa con lo que es el día, entonces buscar algo de, no sé, pues de lo que sea, de astrología o de lo que sea, pero algo que sea... Algo que te sorprenda, ¿no? Sorprendente. Me parece... Igual la integro, Sí, igual te la cojo. Que cada día es más difícil buscar algo así, pero sí que me suele gustar. Y ya por último... Sueño pendiente, si tienes, porque también igual los has cumplido todos. Bueno, no sé, yo ahora mismo, si alguien me presenta a alguien que haya cumplido todos sus sueños, tendría mucha curiosidad. Realmente no tiene nada que ver quizá con negocios, pero me gustaría, hay veces que me visualizo viviendo un tiempo en París y tomando clases de baile. Siempre digo que se me da fatal bailar, luego la gente dice, ¿qué va? Se te da bien. Pero es algo que tengo ahí que me gustaría experimentar y que creo que también trabajar esa parte de cuerpo que a veces me incomoda, el mostrarme bailando, que es una fuente de crecimiento e inspiración brutal. No sé si lo cumpliré, pero lo tengo ahí desde hace un tiempo. No? Ahora como la IA te va a quitar mucho tiempo, me va a liberar de mucho tiempo, le podré dedicar a otras. Bueno, pues a mí la verdad es que la vida me ha ido dando de todo, pero gracias a Dios pues he ido cumpliendo tanto personal como profesionalmente.
Sí que me gustaría igual dedicarme un poco más a la docencia porque me gusta. Y bueno, de una forma igual un poco más continua, porque ahora lo hago un poquito así como por hobby, ¿no? Pues, pero sí que me gustaría. ¿Y qué te frena? Bueno, pues que no llegamos a todo, pero bueno, estamos implementando también el tema, estamos trabajando en ello y posiblemente lo podamos hacer. Bueno, pues Marta, ha sido un placer. Lo mismo. Nos volveremos a... Mira, igual para los 100.000 suscriptores, a ver si volvemos a estar. Enhorabuena por todo ese trabajazo, la verdad, sí, por la constancia, por el trabajo y también porque esto es una charla entre amigos, entre amigas y lo haces muy cercano, o sea que enhorabuena por todo ello. Muchas gracias, pues nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.